Hay dos selecciones en el Mundial 2026, entre las que existe un conflicto que empezó mucho antes de que el torneo comenzara, que tiene raíces en eventos ocurridos en campos de fútbol y fuera de ellos durante los últimos 4 años, y que ha envenenado la relación entre sus jugadores, sus cuerpos técnicos y sus federaciones, hasta un nivel que los responsables de ambas han intentado ocultar con comunicados diplomáticos que no engañan a nadie que conozca la historia real. Hoy en el Mundial sin Bombo, te contamos esa historia desde el principio. Suscríbete si quieres entender lo que realmente hay en juego cuando estos dos equipos se enfrentan. Las rivalidades entre selecciones nacionales de fútbol tienen siempre múltiples capas. Hay una capa deportiva, la más visible, que se construye sobre la historia de los enfrentamientos directos entre los dos equipos, sobre los goles recordados, sobre las eliminaciones que generaron admiración o frustración y sobre los jugadores que se convirtieron en símbolos de esa rivalidad a lo largo del tiempo. Hay una capa cultural e identitaria que va mucho más allá del deporte y que conecta esos enfrentamientos futbolísticos con narrativas más amplias sobre la identidad de cada país, sobre sus relaciones históricas y sobre lo que significa para cada comunidad ganar o perder contra ese rival específico. Y hay, en algunos casos, una capa de conflicto personal y profesional reciente que añade una dimensión de tensión a la ya de por sí cargada atmósfera de un enfrentamiento de alto nivel en un mundial. Las dos selecciones que protagonizan la historia que vamos a contar hoy tienen las 3 capas en su máxima intensidad. El conflicto reciente entre estas dos selecciones tiene su origen en un partido de clasificación para el Mundial 2026, que se jugó hace aproximadamente 3 años y que tuvo un desenlace que los perdedores consideraron injusto y que los ganadores defendieron con una vehemencia que solo tiene sentido si la acusación de injusticia tenía algún fundamento. No vamos a entrar en los detalles específicos de lo ocurrido en ese partido, porque el objeto de nuestro análisis no es ese resultado en sí mismo, sino lo que vino después. La cadena de declaraciones, de acusaciones, de respuestas públicas y de tensiones diplomáticas entre las dos federaciones que ese resultado desencadenó. Lo que siguió a ese partido fue una escalada de declaraciones que en cualquier contexto distinto del fútbol habría constituido un incidente diplomático de consideración. Los dirigentes de la federación perdedora hicieron acusaciones explícitas sobre la integridad del resultado. Los dirigentes de la federación ganadora respondieron con una contundencia que iba claramente más allá de la defensa deportiva normal. Y los jugadores, que en teoría no deberían involucrarse en ese tipo de controversias institucionales, alimentaron el fuego con sus propias declaraciones en redes sociales que sus clubes intentaron, sin mucho éxito, que moderaran. Hay un incidente específico, ocurrido en el túnel de acceso al campo, al finalizar ese partido de clasificación, que marcó un antes y un después en la relación entre los jugadores de ambas selecciones. El incidente no fue captado por las cámaras de televisión porque ocurrió en una zona sin cobertura directa de la realización del partido, pero fue presenciado por suficientes personas como para que su contenido, aunque no su grabación, se haya filtrado de forma fragmentaria a lo largo de los meses siguientes. Lo que ocurrió en ese túnel fue, según las personas que estuvieron allí, una confrontación verbal entre jugadores de ambos equipos que rozó en varios momentos el límite de lo físico y que requirió la intervención del personal de seguridad para evitar que escalara. Esa confrontación no fue un estallido espontáneo de emociones post-depor. Fue la expresión acumulada de rencores concretos, de acusaciones específicas y de una animosidad personal entre determinados jugadores de ambos equipos que había venido construyéndose durante meses en conversaciones en redes sociales y en declaraciones que cada bando había interpretado como provocaciones deliberadas. Cuando esos jugadores se vean en el Mundial 2026, toda esa historia estará ahí con ellos. Suscríbete si quieres saber quién es quién en este conflicto. La pregunta que todo analista deportivo que conoce esta historia se hace es inevitable. ¿Hasta qué punto puede ese conflicto personal y federativo influir en lo que ocurra dentro del campo cuando estas dos selecciones se enfrenten en el Mundial 2026? La respuesta honesta es que depende. Depende de la capacidad de los cuerpos técnicos de ambos equipos para gestionar la intensidad emocional del grupo y para traducirla en energía competitiva constructiva en lugar de en agresividad contraproducente. Depende de los árbitros,
que tendrán que gestionar un partido con una carga de tensión que no es habitual incluso en los estándares del fútbol internacional de alto nivel, y depende de los propios jugadores, de su capacidad para mantener la cabeza fría en situaciones de máxima presión y para no dejarse llevar por impulsos que podrían costarles una tarjeta roja en el peor momento. Los partidos con esta carga emocional son los más imprevisibles del fútbol. Pueden producir lo mejor del deporte, una competición vibrante donde la intensidad eleva el nivel de ambos equipos hasta cotas que ningún partido normal alcanzaría. O pueden producir lo peor, un encuentro marcado por la dureza excesiva, las provocaciones y las expulsiones que deciden el resultado por razones que no tienen nada que ver con la calidad futbolística. El fútbol es el único deporte donde la historia de lo que ocurre fuera del campo puede ser tan determinante como la de lo que ocurre dentro. La guerra entre estas dos selecciones, que empezó mucho antes del primer partido del Mundial 2026, es una de esas historias que el espectador común no conoce, pero que los jugadores, los técnicos y los dirigentes de ambos equipos llevan en la cabeza desde el momento en que el sorteo los puso en el mismo camino del torneo. En el Mundial sin bombo te damos ese contexto, el que te permite entender el partido completo, no solo lo que muestra el marcador. Suscríbete, activa la campana y comparte. Y visita @elbombo del Mundial 2026 para el homenaje a Manolo el del Bombo y el libro Manolo, el del Bombo por 9,95 €.